Aquí estamos una semanita más en Yo también vendo empresas. Eduardo Laseca, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy buenas, genial. Te hemos puesto un par de faltas en los últimos dos episodios. Te Lo echábamos sé, de menos, lo ¿eh? sé, lo sé. La audiencia te reclamaba. He Eso recibido... está hecho apuesta para que me echéis de menos, porque si Sí, no, sí. Así que nada, aquí estamos otra vez. Y bueno, nuestro invitado, que es un invitado que teníamos muchas ganas de traer al podcast, que es Christian Helmut, que es uno de los, bueno, pues de los fundadores de una empresa que ha tenido mucho éxito y que ahora nos contará, que es Alfonso y Cristian. ¿Cómo estás? Pues genial. Oye, gracias David, gracias Eduardo por el ratito que podemos estar aquí juntos con vuestra audiencia. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Pues vamos a hablar de ventas, que es lo que nos gusta. Yo creo Vamos que a allá. los tres, ¿no? Que es donde estamos enfocados. Antes de nada, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre Alfonso y Cristian. Es una empresa, pues yo creo que Ujú, bastante conocida, ¿no? En el ámbito de la formación y de la consultoría en ventas, tanto ujú, B2C como B2B. ujú. Y haznos un pequeño repaso, ¿no? ¿Cómo surgió esto? ¿Cuándo empezasteis? ¿Qué tal Muy os bien, va? Que ya sé que os va bien. muy bien. Pues bueno, mira, para que tengan también contexto, Alfonso y Cristian, o sea, como marca, ¿no? De Alfonso y Cristian, esto surge hace 18 años. Y bueno, mucha gente se pregunta, oye, Alfonso y Cristian, ¿vosotros qué sois? Bueno, nosotros, al final, mi mujer y su mujer son primas, con lo cual teníamos todas las papeletas de conocernos sí o sí. Y esto ahora Totalmente. nos vamos hacia atrás 18 años y tanto yo como Alfonso el mismo día teníamos que ir a Madrid, ¿no? Entonces, hablando, dijimos, oye, pues si tú tienes que ir a Madrid ese día y yo también, ¿por qué nos vamos juntos en el coche y nos vamos para allá? Así que os podéis imaginar, ¿no? Eduardo y David, 4 horas de camino para allá y 4 horas de vuelta, pues como que dan para rato, ¿no? Entonces empezamos como un poco a ponernos al día, pero más desde el punto de vista profesional, qué hacía yo en las ventas y qué hacía él en las ventas, ¿no? Él estaba mucho en el B2B, en el sector también industrial de grandes cuentas. Y yo también estaba en el B2C, empecé en el B2C y acabé en el B2B, ¿no? Entonces, yo por resumiros así rápidamente también mi historia, yo el día que me iba a hacer los exámenes en selectividad, terminé COU, bueno, no hice selectividad porque ese mismo día que empezaban los exámenes, se me pasó por la cabeza de que pues no iba a ir a la universidad. Y esa idea de ser biólogo y estudiar en Alicante, en aquel entonces, creo que eran 5 años, más luego irme a Alemania a estudiar una especialización en biología, pues me cogió el agobio, eso es lo que os puedo decir, me cogió el agobio y yo dije, un momento, 5 años estudiando. Yo dije, ostras, ¿y si en 5 años creo algo por mi cuenta? La idea de empresario, que no sabía ni lo que iba a hacer, pero la idea de, ostras, en 5 años, ¿por qué no construirme algo para que cuando esta gente, es decir, mis compañeros a los 5 años salieran, pues yo ya tendría algo sólido? Esa fue la idea. Así que cogí mi moto, me fui de Denia a Javia, donde vivía, y entré en casa y le dije a mis padres que lo que habían pensado de cogerme el piso en Alicante para que estudiara su hijo biología, que nai nai, que de hecho mi madre es griega, ¿vale? Y mi padre es alemán. O sea, podéis imaginaros un poco ahí la mezcla de culturas. Mi madre muy temperamental, pues ese día yo escuché más palabras en griego que en toda mi vida y ninguna sonaba bien. Y mi padre, que tiene una mente un poco más emprendedora, bastante más emprendedora, pues me entendió, pero como buen alemán me dijo, tienes hasta septiembre, es decir, de junio hasta septiembre, para averiguar y decidir qué hacer con tu vida profesional, ¿no? Así que así es como yo empecé y lo primero que hice fue en las vacaciones que teníamos ese verano en Alemania, pues yo investigué en internet qué empresa, ¿sí? En aquel entonces, pues con un chaval de 17 años, pues me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el car audio, ¿sí? Estos coches, ¿no? De que llevaban más altavoces que una discoteca, pues es algo que me atraía, me gustaba. Y yo dije, ostras, pues ¿por qué no empezar a vender unos altavoces que en España no se están vendiendo, ¿no? Las grandes marcas como Pioneer, etcétera, pues estaban ahí muy posicionadas y yo encontré una pequeña marca en Alemania, que fabricaba en Alemania, pero que en España no tenía distribución. Así que me presenté ahí, les pedí que por favor me hicieran el favor de darme durante unos meses la distribución en exclusiva en España para desarrollar el negocio, ¿no? Así que me dieron esa oportunidad y después de 6 meses el mismo stock que mi padre me ayudó a comprar, que puso los primeros 3.000 euros para iniciar mi negocio, pues después de 6 meses el fracaso fue rotundo y absoluto.
porque me quedaban exactamente la misma cantidad de altavoces, excepto un par que me los monté yo en mi coche, pero el resto fui incapaz. Ostras, lo estoy recordando y me resuenan estas palabras, ¿no? Que me decían mis compañeros de, ostras, Cristian, deja de hacerte castillos en el aire, escucha, estudia en la universidad y luego móntate lo que quieras, ¿sí? Hazte un hombre de provecho, recuerdo que me decían algunos familiares y cosas así por el estilo, ¿no? Los mismos que después de años atrás me dijeron, oye, yo sabía que ibas a conseguir algo interesante, pero bueno, en aquel entonces no apostaban nada por mí, ¿no? Y lo cuento todo esto porque lo que dio un giro absoluto y total fue el, obviamente, pedir una prórroga de 4 meses más, porque si no la distribución se lo daban a otra persona, y ahí entendí que el producto no era el problema, porque el producto estaba validado, se vendían en otros países, se vendían en países como Hungría, como Bulgaria, que yo digo, en comparación, ¿no? Ostras, si se vende aquí, ¿cómo no se va a vender en España? Es que no lo entiendo. Las ganas tampoco eran, porque yo tenía ganas de hacer cosas, o sea, es que me pasaba estudiando todas las características, me sabía el catálogo entero, aún así no vendía, no lo entendía, hasta que obviamente un gran mentor en aquel tiempo, Carlos Gargallo, pues me cogió y me dice, mira, ni es el producto ni eres tú, es tu habilidad de que tú no sabes vender. Es Mm, tal cual eso, ¿no? Y eso fue una bofetada cariñosa importante, pero es lo que nos permitió pues ya después de 18 años, pues ahora también enseñar lo que nos ha costado pico pala, visitando clientes, haciendo realmente ventas, ¿no? Así que esto es una trayectoria un poco condensada muy de, bien, de mis vivencias. muy bien, muy bien. Pues oye, ahí quedan tus inicios. Sí que está muy claro. ¿Empezasteis la consultora en la parte de formación? ¿Empezasteis por la parte de consultoría? Entiendo que por formación, ¿no? Sí, empezamos por formación porque nosotros queríamos enseñar ventas desde un punto de vista como nos hubiera gustado a nosotros desde los inicios aprenderlo, ¿no? Y fue una cosa que Alfonso y yo, o sea, fue como unánime, o sea, fue como esa idea que dices, ostras, los dos hemos tenido la misma idea al mismo momento, entonces aquí hay algo, ¿no? Y fue, ostras, ¿tú sabes lo que hubiera valorado yo? Que me hubiera acompañado a mí alguien y me hubiera dicho exactamente cómo hacer la venta, cómo esa fase de química, cómo informarme, cómo conectar emocionalmente con alguien, cómo aplicar la lógica, la emoción. O sea, todos esos procesos de verlos en alguien, eso hubiera sido una pasada, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Entonces dijimos, pues eso es justamente lo que queremos enseñar. Y la idea de consultoría de formación empezó invitando a 5 o 6 empresarios que tenían sus empresas, les invitábamos a un hotel que vinieran 3 días con nosotros y que fuera lunes, martes y miércoles para hacer ventas en directo. Y lo único que les decíamos es, oye, dame esos clientes que tú en su día les vendiste y dejaron de comprarte, o bien que tú mandaste una propuesta y no la cerraste, para que te podamos Ujú. enseñar una metodología que Alfonso y yo primero cerremos esas ventas y cuando veas la receta la apliques, ¿no? Entonces, todo empezó así de forma muy orgánica, donde la gente se pensaba que se iba a ir con un montón de información y no se llevaban ningún PDF, nada, simplemente se venían e interiorizaban conceptos y era práctica, 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 y nos tirábamos lunes, martes y miércoles haciendo llamadas. O sea que empezasteis, fíjate, yo pensaba que habéis empezado por la parte de comercializar esas habilidades al particular, al consultor, al vendedor particular, pero sin embargo, por lo que acabas de decir, empezasteis en un modelo P2B, es decir, a quien invitabais Sí, era a dueños de empresas, ¿no? De la sí. zona donde les decíais, oye, sentaros que vamos a hablar de ventas, ¿no? Exacto, David, porque luego esos empresarios, cuando luego ya se iban con la metodología, ¿qué pasa? Que nos decían, ostras, está genial, pero claro, me estoy dando cuenta de que yo no puedo estar liderando las ventas en mi empresa. O sea, yo ahora como empresario, como CEO, como director de la empresa, sé claramente que ahora este método funciona, pero nos decían, ostras, ¿no tenéis gente que esto lo sepa? Que los pueda fichar, que de alguna forma luego me los podáis derivar. Y dijimos, ostras, pues si esto les pasa a 5, a 10, a 15, a 20 empresarios, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a enseñarle a alguien en la metodología, que me da igual si sabe de ventas o no sabe de ventas, si no sabe de ventas, incluso mejor, que lo aprenda para que luego pueda irse a esas empresas que ya nos pedían, pues el clones, por así decirlo, de ellos mismos, simplemente que supieran esa habilidad de cerrar ventas para que no lo tuviera que hacer el CEO de la empresa, que no es su labor. ¿La tiene que saber? Sí, pero obviamente si quiere escalar, lo suyo es que cree un equipo, ¿no? Entonces, pues surgió esa idea con esa problemática que nos estaban contando ellos. Seguro que os Pues, intentaron fichar,
Oye, ¿por qué no vendéis para mi empresa? Un clásico, ¿no? Claro, es lo que hacíamos al principio. Lo que pasa que, bueno, por ahora no podíamos luego duplicarnos, ni replicarnos, ni crear clones. Y nosotros, pues al final con las empresas lo hacíamos con mucho gusto y obviamente vendíamos, hacíamos negociaciones que ellos quizás no cerraban, nos llevábamos las comisiones por ello, pero claro, tampoco podíamos hacerlo para todas las empresas. La única forma de ayudar a más empresas era que más gente tuviera el mismo conocimiento y lo pudiera aplicar de alguna forma, ¿no? Lo digo O sea que porque ahí, No, lo digo esto porque a nosotros también nos pasa y pasa a todo el mundo y está el eterno dilema de las empresas quieren coger el atajo y luego entramos en materia, ¿no? De externalizar, que se lo pongan en bandeja, necesitamos manos, o está la Sí, otra vía de es que tenéis que aprender a alguien, o tú, como has dicho, o tu equipo a hacer esto, ¿no? Que es el eterno debate de hoy en día muchas empresas a veces a nosotros nos confunden con agencias de concertación. Y sí. les decimos, mira, eso es un negocio Ujú. que tiene sus pros y sus contras, pero nosotros creemos más, yo creo que como tú acabas de explicar, en que es mucho más útil que aprendas a pescar a que yo te dé peces, Sí, ¿no? total. Claro que es más difícil aprender a pescar y Ujú. lo fácil es que yo te dé el pez y tú te lo comes y mañana me compras otro pez y te lo vuelves a comer, pero a la larga no vas a tener ningún control sobre tu negocio y encima te va a costar 10 veces más, ¿no? Es, Y exacto. yo creo que esas son un poco las dos filosofías que hay, ¿no? El atajo siempre es más, ¿cómo diría? El atajo es más sexy, Mm. pero no es necesariamente lo mejor, ¿no? Exacto, es lo que quieren, ¿no? El atajo es lo que quieren, no es exactamente quizás lo que necesitan a largo plazo, ¿no? Lo que necesitan luego se dan cuenta de que, y los dos modelos están genial, cada uno debe decidir, obviamente hay unos pros y unos contras claramente definidos, y, pero es verdad que nosotros queríamos enseñar más esa parte de, escucha, te enseño a pescar, porque si yo no estoy, sigues pescando. Y así no ponemos fin a esa actividad, ¿no? o Total. sea que ahí hacéis el giro, Cristian, de un modelo B2B a un modelo B2C, empecéis a formar a el particular que quiere ser Sí, un buen vendedor, un buen profesional de las ventas. eso es. Y hay un término que vosotros ponéis en la palestra, que ponéis, vamos a decirlo, que ponéis de moda, ¿no? Que empieza a escucharse. Ujú, Closer de ventas. ujú. Sí, Qué es un closer de ventas? Y perdóname porque a lo mejor yo te he dicho esto porque os tengo identificado a vosotros con ese término, pero no sé sí, si es sí, exactamente así. es Pero correcto, es correcto, es correcto. Em, o sea, ¿qué es un closer de ventas? Vale, va más allá que la propia traducción del inglés, ¿no? De cerrar ventas, simplemente porque cerrador de ventas, ostras, no nos gustaba mucho el término, cómo se transmitía. Y bueno, pues closer de ventas, la idea para nosotros es un hombre, una mujer que tiene una habilidad tanto comunicativa como, como esas habilidades que no se ven tanto a simple vista, porque te has trabajado desde dentro, que tienes esa resiliencia, esas habilidades comunicativas para llevar a una persona a tomar una decisión. ¿Sí? Es como. Y eso es lo que hace un closer de ventas. Por eso muchas veces lo han clasificado, ¿no? En, ostras, la venta por teléfono o de tickets alto. No solamente es eso. O sea, tenemos closers de Mm. ventas que se dedican a negociaciones complejas. O sea, que a nosotros nos ha pasado, que es por lo que nos contratan empresas del B2B, empresas que dicen, ostras, mira, ahora por ejemplo del sector de construcción, ostras, tenemos que vender esto y por alguna razón, ostras, es que no logramos vender esto es súper interesante, pero no encontramos el ángulo, ¿no? Entonces nosotros preparamos un caso, unos ángulos, una negociación y negociamos esa parte con una contraparte para cerrar ese trato que quizás una empresa no ha logrado hacer. Eso también lo hace un closer, pero tú un closer lo puedes también poner a hacer prospección y lo sabe hacer, ¿no? Le puedes hacer una llamada en fría y te la vas a saber hacer, pero al mismo tiempo te vas a ver colaborar en equipo, ¿no? Porque tiene esas habilidades, ¿no? De comunicación y de no solamente quizás ser muy bueno cerrando, pero también es muy bueno en el campo de trabajo en equipo, que es sumamente importante, porque cuando estás en una empresa, ostras, estás trabajando con personas. Y nosotros siempre se lo inculcamos, no estamos en el sector de las ventas, estamos en el sector de las relaciones personales, de las relaciones humanas, ¿no? Humanos, Mm. estamos hablando con humanos. Y aunque
automatizan muchas cosas, pero el factor humano nosotros le damos muchísima importancia, más ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial y demás automatizaciones, ¿no? Y atajos, ¿no? Como mencionábamos antes, que están saliendo ahí, pero nosotros ponemos en valor el que un humano tenga esa habilidad de comunicación para llevar a alguien a tomar una decisión. Y la decisión puede ser Vale. que me compres o puede ser que esto que yo tengo no es para ti y te puedo ayudar quizás a encontrarlo en otro sitio, ¿no? Oye, Ahora te y doy una paso, ahora curiosidad. te doy paso, Eduardo, pero déjame que ahonde un poco en este tema porque no sé si coincides con mi apreciación de que es un término, Cristian, que ha generado cierta discusión, polémica, malentendimiento. Ujú. Así lo percibo yo. No sé si vosotros Sí. también. Sí, 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 totalmente. Vamos, estoy de acuerdo porque lo hemos visto en estos últimos años y bueno, y a veces es quizás porque, ostras, por esa pregunta que tú me hacías, ¿no? Quizás no ha quedado claro del todo para algunos, ostras, ¿qué hace la figura de un closer? Sí. Ujú. Yo tenía la curiosidad de cómo surgió la nomenclatura, porque es verdad que de la noche a la mañana, y eso supongo que es parte del éxito que habéis tenido, el elegir una palabra explicará una parte, efectivamente no todo, ya ha llevado a confusión, pero como marketing es brutal y empezaron a verse mogollón de personas en LinkedIn con el título Closer, a mí me conectaban muchos, yo no entendía por qué, ¿no? Mm. ¿Cómo llegasteis a eso? O sea, ¿les aconsejabais, los bautizabais así, les aconsejabais, oye, queremos crear esta pequeña profesión o este rol y ellos lo adoptaron, la gente que pasaba por vuestros cursos y se ponían este título o surgió espontáneamente y se escapó del control vuestro o lo propusisteis? ¿Cómo fue? A ver, fue algo meditado, o sea, fue algo estratégico, digámoslo así, ¿no? Sinceramente, fue algo como estratégico de decir, nosotros cuando lanzábamos la idea, ¿no? de formación para el B2C, ¿no? Que alguien aprendiera esta habilidad, pues lo podríamos haber vendido, ¿no? Desde el punto de vista o darlo a conocer de, oye, te conviertes en un vendedor como profesional. Pero sí que es verdad que haciendo como esas preguntas del concepto que alguien tiene de vendedor, automáticamente vendedor, la imagen mental que a alguien se le crea, ¿no? Porque muchas veces nuestra mente trabaja por asociación, ¿no? Entonces, Sí. pues yo qué sé, si tú tienes, me lo estoy inventando, ¿no? Si tú tienes un hijo que se llama Marcos y ahora conoces una persona que se llama Marcos, aunque tú no la conozcas, te va a caer Empatía, sí, mejor. sí, ¿Sí? sí. Es así. Entonces trabajamos muchas veces con esa asociación. Y la asociación de vendedor tenía más una connotación más negativa que positiva, ¿no? Entonces dijimos, ostras, pues vamos a darle una vuelta a esto. Y en Estados Unidos se habla mucho del closing, ¿no? Del closing rate, del closing. Hay muchos libros que tienen la palabra closing ahí. Y dijimos, ostras, pues vamos a llamarle tema closer de ventas, porque al final, ostras, que también eso fue un dilema, ¿por qué utilizar un término inglés o americano cuando estamos tal? Pero eso lo dejamos aparte y dijimos, vale, ¿cómo nos gustaría, cómo lo vemos, ¿no? Porque ya luego cuando sales en prensa, los medios, cogen eco, etcétera, pues nos gustó la parte de closer de ventas porque le podríamos dar como esa otra connotación o darle un poquito el botón del reset para que se conociera una nueva habilidad que siempre ha existido, pero desde un enfoque un poco diferente o fresco. ¿Sí? Bien. No, bueno, pues un éxito total. O sea, quiero decir, al final es una palabra clave y Sí. es una etiqueta que resuena, ¿no? Luego, es verdad que al principio te generaba, ¿no? Eso de closer, a mí me sonaba como, no violento porque yo soy vendedor, ¿no? Pero decía, uff, este debe ir a saco. Sí, 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 tal cual. Pero muy bueno. Sí, sí, Muy sí. interesante. Oye, cambiamos de tercio. Yo este fin de semana he estado reflexionando, que estaba aquí ayer por la tarde, que hacía frío y me puse ahí con el ordenador y estuve reflexionando sobre el tipo de preguntas o el tipo de problemas que desde las empresas que hacemos consultoría de ventas intentamos resolver a nuestros clientes. Mm. Y me di cuenta de que hay diferentes cosas que ahora podemos comentar, a ver a qué se nos ocurre a cada uno, pero, pues, por ejemplo, oye, ayudamos pues a resolver problemas en prospección comercial o ayudamos a resolver puntos de dolor como mis procesos están mal engrasados, ¿no? Este tipo de cosas. Pero luego también me di cuenta, reflexionando, de que hay ciertos problemas que son como evidentes y supervisibles en la mente de un CEO, de un director comercial, mientras que otros puntos de dolor, otras problemáticas permanecen como ocultos. Entonces, Mm. ¿cuáles pensáis vosotros
que es aquel punto que es el más evidente en la cabeza de un director comercial, por ejemplo. Aquello que se le aparece como evidente. Y yo os pongo en la pista. La prospección aparece como evidente, es decir, cuando hay problemas en el sentido de que no conseguimos sentarnos con el número suficiente de potenciales clientes, es una problemática que aparece como evidente, a Yo creo que diferencia, por dependerá de la ejemplo, de empresa, un depende vendedor del que... modelo. Hay empresas que viven de un modelo de fidelización. Hay muchas Sí, empresas tradicionales, ¿no?, que viven de venderle a X clientes Mm. y evidentemente les gustaría tener más, pero su modelo es venderles a los de siempre más producto, más líneas, más volumen y con eso esos no lo sienten tanto. El tema de la prospección yo creo que es más relevante en un modelo, pues bueno, ahora hoy en día los SaaS, evidentemente, porque es un modelo en el que el crecimiento viene por captación y luego hay un poco de expansión, pero claro, es que tienen que estar constantemente metiendo la rueda, ¿no? O empresas que se acaban de crear. O sea, yo personalmente, esta es mi opinión, cuando hablamos de las ventas y en B2B se tiende a generalizar, ¿no? Y es que hay mundos muy distintos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver, yo qué sé, una empresa Horeca o que vende a bares y restaurantes productos a una empresa que vende software? ¿O qué tendrá que ver una agencia de marketing que hace campañas para sus clientes ujú. de una empresa de servicios como los nuestros? No sé, yo creo que hay un mundo ahí y no se puede generalizar que la prospección sea clave o el mayor pain o problema de todas las empresas B2B. Yo creo que no es así personalmente. Mm. ¿Tú qué No sé, opinas, Cristian. Cristian? Yo opino que hay dos aspectos que hay un dolor muy, muy agudo y lo digo ahora reflexionando en las últimas empresas, por ejemplo, con las que hemos trabajado y ayudándolos en dos cosas concretas. Y es que en estas últimas han sido estos dos problemas los que al solucionarlos han visto, ostras, y han dicho, ¿por qué no habremos solucionado esto antes, ¿no? Uno es el, la recuperación de clientes que en su día compraron, pero por alguna razón dejaron de comprar, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho algún análisis de decir, ok, vamos a coger el balance de cuáles son los clientes en los últimos 5 años que ya tuvimos una relación comercial con ellos, pero nos dejaron de comprar. Sacamos el listado, multiplicamos por el average order, ¿no? O sea, el promedio de facturación por hacer una proyección. Ostras, ahí habían un montón de ceros, ¿no? Y esto nos pasó con diferentes industrias que todas tenían clientes que en su día compraron y dejaron de comprar. Recuperar parte de esto, ostras, es un foco, por lo menos es un KPI que yo digo, si las empresas pusieran foco en esto y decir, ostras, el cliente que ya te dio su voto de confianza en alguna ocasión, ostras, pues ¿por qué no volvemos a contactar con él de alguna forma, ¿no? Y el segundo punto es propuestas que tú envías, pero que de alguna forma no se cierran por la razón que sea, ¿no? Te hacen ghosting, ya no sabes nada, etcétera. O sea, hay ahí algo que pasa, ¿no? Que no se cierran. Y creo que son dos puntos donde hay muchos ceros envueltos por quizás no tener una estrategia o por quizás no nos lo planteamos, ¿eh? Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en este año pasado, ¿eh? Vale, yo estoy de acuerdo, Sí. fíjate, pero ¿no te parece que eso tiene más que ver con procesos que con habilidades del vendedor? Por ejemplo, o sea, Pu- la parte de clientes inactivos, que estoy totalmente de acuerdo, Sí, yo creo que es una carencia de estrategia comercial. sí, Al final, evidentemente, el vendedor tiene que saber cómo visitar un cliente, identificar sus necesidades, etcétera, ¿no? sí, Pero ya estás hablando que a lo mejor desde la dirección comercial no han hecho el trabajo que tú has hecho. Es analizar su cartera, ver dónde tienen clientes que no les compraban de hace tiempo. O sea, quiero decir, no hay un proceso de reactivación de clientes, ¿no? Que es sí, previo a que yo sepa como vendedor total, tener las habilidades de reactivarlo. total. O sea, yo diría las dos cosas, el proceso, Mm. oye, vamos a mirar cada X tiempo qué clientes los tenemos ahí como dormidos, ya no los hemos recuperado. Y dos, qué habilidad requiere. Mira, te pongo un ejemplo y así quizás me explico incluso mejor. En habilidades, ¿no? O sea, el proceso tiene que estar claro, cada cuánto tiempo vamos a contactar con clientes que nos dejaron de comprar y luego la habilidad concreta, porque no sirve una llamada, y ahora veremos por qué, por un ejemplo que voy a poner, o una visita.
oye, que mira, que te visito porque en su día, Porque hace mucho que no. exacto, que no me compras, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que ahí sale un feedback muy bueno de por qué no te compraron. Con una empresa, fíjate, Eduardo y David, cuando se llamó a ese cliente, salió de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces es la empresa, por la razón que sea, que, oye, o se metió la pata y se perdió un cliente porque no se solucionó y se enquistó algo que se podría haber solucionado. No se solucionó y eso se dejó correr, creo que fueron un año, año y pico, ¿no? Y al teléfono, en esta ocasión fue al teléfono lo que hicimos, pues aquí salió la verdad, lo que tendría que haber salido en aquel entonces. Y el propósito en esa llamada, el comercial tiene que saber que no es vender, es restablecer una posible relación si existe, ¿no? Eh, entonces es, oye, vamos a concertar una cita, vamos a hablarlo, me encantaría pasar, es coger un poco tu ego y dejarlo caer y decir, oye, escucha, pues es verdad, la cagamos, perdóname, te llamo por eso, ¿qué te parece si nos tomamos un café tranquilamente? Porque me encantaría, ya no lo puedo recuperar, ojalá te hubiera llamado hace un año, pero yo digo, no quiero que pase otro año sin solucionar esto, ¿sí? Independientemente, pero yo me siento más cómodo. ¿Qué te parece si quedamos el próximo, no sé, martes por la mañana y lo hablamos tranquilamente, ¿sí? Y de paso nos ponemos al día. Eso, ostras, crea un clima de nuevo de reconstruir confianza, un clima mucho más tal, porque ya no te voy a decir, ya te lo he dicho todo por teléfono, y lo único que puede salir es, oye, vamos a ver si surge algo más, ¿no? Y habla muy bien del comercial porque es, ostras, pues has dado la cara, ojalá todos hubieran actuado así, ¿no? Entonces, lo digo porque tiene sus casuísticas cada negocio, como tú bien has dicho, pero necesitamos un proceso y necesitamos un método, no sirven las mismas palabras para cualquier cliente, ¿no? Sí, sí, total. Está claro, además que es un ejercicio muy sano el analizar la cartera de clientes, te da mucha información. O sea, cuando tú realmente le haces preguntas y buenas preguntas a la cartera de clientes, pues te das cuenta de que, anda leches, mira, si el 40% de nuestros clientes comparten estas características. Oye, mira, Exacto. si resulta que allí donde nosotros pensábamos que estábamos vendiendo más, analizando la rentabilidad, resulta que no es tan así. Oye, ¿sabes? Es un ejercicio muy sano el hacer preguntas para Tal cual. digamos, afinar tu estrategia de go-to-market o ir reconduciéndola y luego, por supuesto, el catalogar tu cartera de clientes y establecer acciones en base a esa catalogación. Oye, pues mira, los clientes de tipo 1, pues lógicamente tenemos que estar muy pendientes de ellos y a lo mejor requiere de una interacción semanal. Con los clientes de tipo 2, pues hagamos tal otra cosa. Es un tema de procesos y de habilidades, es verdad. Y luego la Sí, segunda cosa que tú has comentado, seguimiento de propuestas comerciales, también es fundamental, claro, es básico, sí. ¿no? Es Que es un poco básico. el tema que tú estabas diciendo. Oye, estamos Vale. presentando propuestas que en un momento dado abandonamos el seguimiento o que nadie nos dice nada o que no sabemos por qué este silencio. Y ese sí es uno de esos problemas que son difíciles muchas veces del saber el por qué, que es a lo que yo me refería. Es decir, cuando alguien se dedica o decide ponerse a hacer prospección, es muy fácil, es muy evidente el ver cuando los resultados no llegan y más o menos analizar el por qué y dar con la clave. Pero hay otra serie de problemáticas, como puede ser el seguimiento de las propuestas comerciales, el propio seguimiento comercial, el tema del discovery en ventas, que no es tan difícil saber dónde está fallando, no es tan evidente. Es decir, si tú le preguntas a un cliente, oye, ¿qué tal hacéis las reuniones comerciales? Bien, ningún problema. Oye, ¿qué tal hacéis las presentaciones o las demos? No, no, fenomenal. O sea, cuando realmente a lo mejor ahí hay un problema grave, ¿no? Porque no están haciendo un discovery, porque están haciendo la misma demo para todo el mundo, el mismo discurso, repitiéndolo como loros, pero son problemáticas que están más ocultas, ¿no? Mm. Sí. Sí, No son tan están ahí. evidentes. Exacto. Y está muy bien lo que acabas de mencionar, David, de que no puedes hacer, por ejemplo, una demo con todos los clientes igual. Está claro, necesitamos una estructura y necesitamos como una guía. Está clarísimo. Ostras, pero ahí vengo yo, ¿no? Lo que decía antes del closer. En general, ya quitemos el término, ¿no? Una persona que está vendiendo cara a un cliente tiene que tener como esa capacidad de reacción y decir, un momento, yo sé que mi producto tiene estas características y este cliente tiene esta característica en su negocio, ostras, pues voy a aportarle valor para decir, pues mira, este software
quiero decirte que aunque normalmente hace esto y esto y esto, pero déjame decirte que pensando en tu línea de negocio, creo que te vendría súper bien utilizarlo, fíjate lo que te digo, solamente para esto, porque veo que podría ser mucho más productivo a la hora de lo que sea, ¿no? En vez de centrarme en el A, B, C, D, es como, ostras, vamos a tener un poco una amplitud, ¿no? Un poquito más grande de saber lo que realmente nuestro producto o servicio ofrece, pero cuál es ese beneficio que a veces es uno o dos, que a la otra persona dice, ostras, nunca había pensado en utilizar esto desde este ángulo. Me parece, ostras, una idea impresionante, ¿no? Pues ahora transmitírselo desde ese punto. Te sales de tu guión, te sales de tu estructura, pero el valor que aportas es brutal. Mm. Desde luego. Oye, y volviendo al tema de las propuestas, ¿no? Seguimiento de propuestas y seguimiento en general. ¿Cómo solucionasteis o qué claves puedes darnos en este tema, que es una de las cosas que habéis trabajado Ujú. recientemente, según cuentas? Pues mira, una cosa que nosotros hemos llegado a implementar, primero nosotros, y cuento el por qué lo implementamos, o sea, la idea, de dónde surgió la idea, cuando lo implementamos y los resultados que ofrece. Escuchamos una estadística y la estadística decía que cuando alguien compra un producto o un servicio de lo que sea, esa persona que ya ha comprado un producto o servicio de ese nicho, tienes un 70% más de probabilidades que esa persona compre otro producto o otro servicio relacionado con ese nicho. Y eso nos voló la cabeza y es que es normal, porque yo ahora pienso y digo, momento, nosotros tres, ¿no? Quizás que nos encantan las ventas, si compramos un libro, seguramente compramos otro y otro y otro y otro. O sea que cuando tú compras un libro de ventas y mañana se te presenta la oportunidad de te enseñan otro libro de ventas, tienes más probabilidades de comprar otro segundo libro de ventas. Y tú dices, ya, pero ya tienes uno, da igual. O sea, funcionamos muchas veces así, ¿no? Con ciertos productos o servicios. Eso no significa que te compres un coche hoy y mañana tengas 70% de probabilidades de comprarte otro, ¿no? No, no quiero generalizar, pero yo cogí esta estadística y dije, ostras, Alfonso y yo dijimos, esto vale la pena probar lo siguiente. Lo que significa, vamos a ver si es así, que si un cliente ya la ha comprado a la competencia o ya te dice, oye, pues mira, ya lo he comprado, ya lo tengo solucionado, vamos a hacerle un seguimiento, sí o sí, porque vamos a ver si tenemos probabilidades de cerrarle, ¿no? Ostras, pues esto nos voló, porque nosotros, además fue un caso muy concreto, lo hicimos con una empresa en Estados Unidos que vendía coches de segunda mano y estos coches de segunda mano, esto fue el caso más notable, ¿no? Antes ya habíamos tenido, pero era para ir probando en diferentes sectores y en diferentes países. Ya habían contratado una formación, genial, oye, enhorabuena, fantástico, perfecto, por las razones que fuera, y le hice seguimiento, 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 ¿vale? Entonces, una de las veces es cuando ya te da ganas de no seguir, es cuando te dice, oye, mira, fantástico, estamos súper contentos, sí, porque ya lo hemos iniciado y esto es justo lo que nosotros sabemos que nos va a ayudar. Te dicen esto y tú dices, vale, cliente, ya está, adiós, muy buenas. Le fui preguntando, oye, ¿qué tal va? ¿Cómo están yendo los resultados? Y así mantuve, cultivé esa relación hasta que un momento después, esto fue en enero cuando me dijo que no, ya había contratado a una persona, y en junio me dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. ¿Podemos hacer un Zoom de 15 minutos? Y entonces hicimos un Zoom y en ese Zoom acabamos cerrando ese trato inicial. ¿Por qué? Pues en el caso de este particular, pues no era exactamente lo que querían, lo que buscaban. Entonces yo seguía ahí, como en ese radar. ¿Y qué pasa? Que esa persona no tenía que sentir, digamos, la vergüenza de, como me dijo que no, ahora volver a mí, sino que yo ya le estaba abriendo las puertas continuamente, ¿sí? De no dar por finalizada una posible relación. Y esto lo empezamos a incluir en otros clientes de otros sectores completamente diferentes y, ostras, es brutal porque jugamos a nuestro favor. Hazle un seguimiento a un cliente que ya te ha dicho que ha comprado la póliza del seguro, que ya ha comprado esto, que ya ha comprado lo otro. Da igual, síguele haciendo un seguimiento porque tú no sabes cuándo esa persona te puede comprar a ti o quizás te recomienda a otra persona simplemente por lo profesional que le has demostrado que eres, ¿no? Entonces, David, por lo que tú me decías, ese seguimiento es darle una vuelta y vamos a hacer seguimiento incluso a clientes que nos han dicho que ya le están comprando a la Ujú. competencia. ¿Por qué no seguir aportando valor en el camino? Sí, sí. Eso es- Eduardo, ¿cómo lo ves? yo ¿Qué, que- qué puedes aportar ahí en la parte de La follow-up? clave la has dado en la última frase, Cristian, de ser profesional. Es que yo creo que el tema del seguimiento, hay las dos versiones. Es imposible hacer
los vendedores muchas veces quieren la receta del seguimiento óptimo, porque muchos tienen miedo de ser excesivos y pesados. Y la mayoría de ellos, yo diría que solo el 10% hace seguimiento por exceso y el 90% lo hace por defecto, es decir, no lo hace, Ujú, ¿no? exactamente. Y al final yo siempre digo, mira, si tienes que elegir y eres vendedor y te consideras vendedor, hazlo por defecto, por exceso. O sea, pero claro, no hagas seguimiento por el seguimiento. Claro, Es lo que, ¿no? Porque ¿qué hay de lo mío, Cristian? Cada 3 meses no aporta ningún valor. Es, correcto. oye, me gustaría, Cristian, saber cómo te está yendo con esto, ya sea Eso lo es. mío o lo del Exacto. otro. Oye, necesitas que te ayude a consultar algo, saber de ti y tal. Yo creo que esa insistencia, o incluso a mí me encanta mandar contenido, yo creo que el seguimiento de las... Hay seguimiento de propuestas no contestadas, que eso es una cosa, y seguimiento de clientes que ya compraron, que son cosas distintas, ¿no? Ujú, Yo creo que el seguimiento tiene siempre que aportarle algún valor, ¿no? Y es una sí, manera tú también de elevarte, de decir, oye, Cristian, mira, he encontrado este artículo que explican esto de lo que hablamos, muy que me bien. ha parecido brutal. Toma, te lo quiero pasar. Y es una manera de estar presente, ¿no? De una manera profesional, sutil, sin olvidarse ellos de ti y sobre Ujú, todo sin hacer seguimiento por el seguimiento, que a mí me parece nefasto. Es que hacer seguimiento por el seguimiento es como el comercial que iba todos los lunes al polígono. claro. Como me dijo a mí un día un cliente, me dijo, ¿y a este qué hago? ¿Le meto en nómina? Si viene aquí más que el contable. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Y crea el efecto contrario realmente, ¿no? O sea, cuando lo Claro. hacemos por defecto y se nota, oye, pues ya me está haciendo seguimiento y casi es un copia-pega que lo podrías hacer, pero es eso justo me encanta, Eduardo, ¿no? El pensar estratégicamente en ese cliente, cómo le puedo aportar valor a él. Que vea, ostra, que me he dedicado 2, 3 minutos para sacar algo, un enfoque diferente, ¿no? Y Mm, creo también, si me permitís, de ostras, cómo eso también le puedo crear una cierta experiencia diferente al cliente. Recuerdo que una vez, y tenemos una estrategia, ¿no? Que es, nos ponemos aquí, eh, mandemos pizzas, ¿no? Mandemos pizzas. Y recordamos que, pues ese tipo de clientes que la relación es muy cordial, es perfecta, pero se estira como un chicle, ¿no? Y llega un momento en que dices, espérate, esto ya lo deberíamos haber cerrado, porque ya está todo dicho, la relación es muy buena, pero por alguna razón, pues las reuniones a tiempo no llega, todo tal, ahora no estoy, oye, pero mañana pásate, mañana me ha pasado algo, o sea, se va estirando. Pues ahí hicimos una cosa que a nivel de experiencia de cliente nos ayudó mucho a acelerar ese último proceso de decir, vale, vamos a cerrarlo ya, ¿no? Por esa experiencia. Y fue, fíjate tú, qué chorrada, de enviar una pizza, ¿no? Entonces, cogíamos y le enviábamos una pizza, pero la pizza le faltaba un trozo, ¿no? Entonces, nada más abrían, era la pizza entera, pero le faltaba un trozo, ¿no? Entonces, al pizzero le dices, oye, ¿me haces este favor? ¿Le puedes enviar a la calle tal en Barcelona? Quiero que me hagas esto y además te voy a dar 12 euros de propina, o sea, más de lo que cuesta la pizza, le das de propina, pero que te haga esto. Entonces, cuando el efecto, ¿no? La experiencia, cuando alguien abre la caja de pizza de quien leches ha pedido una pizza, falta un trozo y luego arriba en la contraportada, ¿no? Pone, oye, que Alfonso y Cristian tienen la pieza que le falta a tu negocio. ¿Hablamos ya? ¿Lo dejamos cerrado? Sí, entonces qué eso bueno. crea ese efecto de experiencia, ¿no? Que la gente al final te contesta por un WhatsApp y te dicen, ostra, esto es la leche, venga, vamos a cerrarlo, ¿no? O sea, creo que cuando mezclamos experiencias con aporte de valor, Sí, ostras, las empresas tendríamos que poner foco en decir, ¿cómo creo como tú me hubieras dicho, un seguimiento que no sea por defecto copia-pega, sino estratégicamente pensando en cómo le aporto valor y cómo le creo una experiencia al cliente? sí, 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 estoy de Sí, acuerdo. la verdad que el seguimiento yo lo veo siempre como la mezcla de ciencia, aunque también de arte, de estar presente en la cabeza, en la mente de ese potencial cliente, ¿no? De alguna forma tenemos que estar presentes, ¿no? Presentes en la cabeza de aquellos que son nuestros potenciales clientes, porque cuando la demanda vuelva a aparecer o la necesidad vuelva a Claro, aparecer, si has estado presente, te van a eso es, encontrar, te van a encontrar. Si has desaparecido, se han olvidado exacto, de ti, se van a tal olvidar de ti, cual. evidentemente. Te decía un Oye, jefe otro... mío, de si no eres la primera opción, tienes que ser la primera de las segundas opciones. Muy bueno.
Sí, sí, sí. claro. Y aparte también, yo creo que ahí hay un ejercicio de si tú ya has establecido contacto con un potencial cliente, aunque no hayas cerrado nada, pero está dentro de tu target, también el preocuparte por saber cómo les ha ido, ¿no? Sí. Pero de forma, digamos, auténtica y sincera. Pues nosotros acabamos de recuperar un potencial cliente que habían contratado el año pasado una formación en la cual nosotros ofertamos, pero perdimos. Ujú. Bueno, pues joder, es que me interesa saber qué tal les ha ido. Me Claro. interesa ver oye, ¿y qué tal ha ido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Cómo ha ido la formación? ¿Dónde, no? Y bueno, pues resulta que quedaron contentos con esta formación, pero no del todo. Hay ciertas carencias que todavía han observado. En este caso era una falta de práctica, una falta de puesta en práctica de los conocimientos teóricos que les transmitieron. Pues bueno, Ujú. ahí estamos otra vez hablando con ellos. Claro. Pero sinceramente yo tenía curiosidad e interés sincero por saber qué tal les había ido, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo ahí. Hay que velar por construir esas relaciones más allá de lo inmediato, ¿no? Más allá del aquí y el ahora. Y eso es Tal cual. estratégico. Otro tema. Me voy de lo que hemos hablado y tanto en vuestra empresa como en la nuestra, impartimos formación, eso ha quedado claro. Una de las cosas que nosotros estamos cambiando, y además lo estamos no forzando, pero casi como metiendo como un servicio que sí o sí deberían tener muy en consideración, es que la formación, si no se implanta, Ujú. si no te aseguras de que se pone en marcha, vale para poco. Ahí O suelto nada. esta perla, ahí suelto esta perla, ¿no? Porque, Tal es cual. decir, la formación, por muy bueno que seas formando, por muchas capacidades que tengas didácticas, al final son 8 horas, varias sesiones, 5 horas, 7 horas. ¿Hasta qué punto se queda? ¿Hasta qué punto eso produce un cambio? ¿Cómo lo veis? Pues a ver, yo pienso que es fundamental. O sea, lo que tiene esta profesión, o sea, hay una desventaja muy clara, es mi opinión, ¿eh? Y es que te oxidas muy rápidamente. O sea, si tú no practicas, te crea ese efecto. Es como cuando te vas de vacaciones, ¿no? Y estás 2 semanas, 3 semanas, que lo estás pasando genial, vuelves a casa, esa sensación de, ostras, que me he ido 3 semanas, ¿no? Pero como esa pereza de, por lo menos a mí me pasa, que no encuentro mi lugar, mi mente todavía está, hasta que ya vuelves al ruedo, ¿no? Con las ventas ocurre lo mismo, ¿no? O sea, cuando alguien no interioriza, no aplica, tú le enseñas la teoría, pero no pasa de la teoría a la acción, pequeña acción, ¿eh? Pequeña acción, pero lo importante es acción. Y nosotros en la formación es ese lema de en menos de 24 horas tienes que haber ejecutado algo. Si tú lees un libro, cógete el libro, pero aplica una cosa, aunque sea nada, poca, pero condiciona tu subconsciente a la acción. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas acumulando otras habilidades, pues ya tu subconsciente está acostumbrado a hacer, más que solamente a absorber conocimiento. Lo veo fundamental. O sea, has tocado ahí, David, algo que El tema es el siguiente, Cristian. muy Muchas veces fuerte. todo esto está claro, ¿no? Por mucho que tú insistas en la formación, oye, ponerlo en práctica ya, venga, vamos a hacer roleplays durante la formación eminentemente práctica. Tú a las 5, 6 horas, 8 horas de formación has desaparecido. Mm, ¿Cómo podemos asegurar qué podemos ofrecer a nuestros clientes para ayudarles a que se aseguren, ¿no?, de que eso se está aplicando? Nuestras soluciones es que estamos incorporando a todas nuestras propuestas servicios de seguimiento ujú. de lo impartido. O sea, Sí, sesiones de seguimiento con el equipo para velar, para asegurar de que están aplicando aquello que han aprendido. Tiene un efecto muy bueno y es que tiene un pequeño efecto de fiscalización, en el sentido de que los vendedores que han pasado por nuestra formación y que han salido muy contentos, encantados, etcétera, etcétera, saben que dentro de 2 semanas vienen estos tipos de outbounders a ejecutar llamadas en vivo con nosotros. claro. Por lo cual, Y eso no es una más nos opción, eso vale no es un ponernos opcional. las pilas. Claro. Hay un pequeño efecto de fiscalización o de presión que le viene muy bien a la dirección, al CEO y a los propios vendedores para aquello que han aprendido realmente ponerlo, empujarlo, porque claro, a todos nos da pereza el cambio. Claro. Fiscalización suena, no es la palabra, es que va a haber un compromiso de, al final cuando a ti te dicen, oye, vamos a practicar esto no solamente las próximas 2 semanas, sino los próximos 6 meses, Ujú. ya claramente hay un compromiso de queremos darle continuidad a esta forma distinta, ¿no?, de hacer las cosas. Yo ahí no Sí. sé tu experiencia en esto, Cristian, pero yo lo que veo
el otro día, por ejemplo, me emocioné bastante hablando con un CEO, un founder de una startup tecnológica que vamos a entrevistar en breve, que me decía, además el tipo tiene un background técnico, ¿vale? Y se ha formado en las ventas y la pasión de las ventas. Y me dice, yo todos los viernes tengo un equipo de 4 account executives y hacemos todos los viernes un roleplay yo con ellos. Mm. Todos los viernes, sin fallo. Lo tengo bloqueado en la agenda. Y una cosa que hace poco escribí un post sobre eso, ¿no? Digo, ¿por qué en ventas la gente no practica más? ¿Por qué solo juegan partidos? ¿No? Es como, Mm. parece que el vendedor solamente practica en fuego real, ¿no? Sí, sí. Y dices, con lo saludable que es hacer, bueno, roleplays, prácticas en vivo entre el equipo o prácticas reales con clientes, pero prácticas con alguien que te observe y que te Claro. dé feedback y qué poco se hace, ¿no? Muy poco, muy poco. Cuando en otras disciplinas se hace, ¿no? O sea, tú coges, por ejemplo, y tienes tú juegas al golf a nivel profesional o tú juegas al fútbol a nivel profesional, americano, da igual, te graban las partidas para ver, oye, vamos a analizar qué ha pasado aquí. Y luego practicamos mucho más porque practicamos muchas veces el doble para jugárnosla luego en Eso es. el partido, ahí, en el terreno. Pero la práctica, y además hay mucha gente, ¿sabe lo que pasa? Que me encuentro que dicen, ya, pero es que la práctica, eso no es luego la venta en real. Luego se dan cuenta de que no es verdad, porque las situaciones de roleplay, si las haces lo más Mm, realistas posibles, o sea, cuando sobre todo se hace gestión de objeciones, es ponérselo difícil a alguien en un ujú, escenario real. Entonces, luego no hay tanta diferencia entre el roleplay y lo que te ocurre en la realidad. El otro día en una mm, empresa en Zaragoza hicimos una práctica y lo practicamos el roleplay y el roleplay fue un roleplay conmigo y un roleplay con Alfonso. Y les dijimos, ahora vamos a ver qué ocurre en la llamada. ¿Sabes lo que pasó en la llamada? Exactamente lo mismo que en el mm, roleplay. Y les ujú, dijimos, eso es lo bueno, que esto es muy predecible. Es como ujú, cuando tú coges el interruptor de tu casa, tú no vas a ir y decir, a ver si hoy no se enciende. No, tú tienes la seguridad absoluta de que se enciende y no lo cuestionas. Entonces, en el roleplay es lo mismo. Yo no cuestiono, yo te lo voy a poner igual, un escenario real. Y es ujú. verdad, el roleplay debería sistematizarse. No sé qué os encontráis vosotros en las empresas, pero no hay una sistematización, ¿no? Una programación de No, decir, oye, vamos a hacer los roleplays y cómo damos feedback en los no roleplays. damos, no lo encontramos. Hay empresas que sí. Y además, mira, hace unas 2 o 3 semanas tuvimos aquí en el podcast a Héctor Sepúlveda, que es una persona que viene del mundo del teatro Ujú. y que hace mucho tema de roleplays en cuanto a cómo articular el speech, el storytelling, ¿no? Sí, Y él me decía, mira, David, por mucho que tú le digas a los vendedores, escucha las llamadas de otro, escucha tus propias llamadas, lo que realmente produce el cambio es que lo haga. Entonces, por eso, de ahí la importancia del roleplay. Es decir, tienes que hacerlo y lo que tú acabas de decir. Y tienes que recibir feedback, ¿vale? Porque muchas veces nosotros no vemos nuestros propios defectos. Hay no, tal empresas cual. que nosotros sí hemos encontrado que están muy avanzadas en la profesionalización de las ventas, que han sistematizado el tener X días a la semana o X horas a la semana para tener un entorno seguro entre los vendedores para hacer roleplays de llamadas, de discovery calls, de presentaciones, de demos, pero no es lo frecuente. No es lo frecuente, Claro. yo creo que el problema es que el día a día, pues les come. Día a día, ¿no? Pues no permite esa pausa o que no ven la importancia que tiene, ¿no? Más lo El- segundo. Lo primero es porque no es por lo segundo. Cuando tú le das importancia a practicar, haces como este CEO que se bloquea en su cabeza, porque es el CEO. O sea, vale, que no es un CEO de una empresa de 1.500 trabajadores, está claro, ¿no? Si no sería el director comercial o el jefe de ventas, ¿no? Pero se bloquea regularmente un espacio de tiempo para que su equipo practique todas las semanas. Ujú. Es que eso de verdad que es la excepción en las empresas. Y yo creo que es porque no se le da importancia a lo que ha hecho Cristian. Ah, es que no es lo mismo, es que cómo verdaderamente se aprende es vendiendo. Hombre, por supuesto, claro que sí. Es que por eso los jefes de ventas, yo estaba acompañando a mis vendedores cuando era jefe de ventas todos los días en el coche para arriba y para abajo, claro, pero ¿por qué se practica tampoco? ¿Por qué las reuniones de equipo son solo para comunicar resultados o para ver el pipeline? ¿Por qué no son Exacto. también para practicar? Claro. ¿No?
Sí, eso ahí hay un campo de trabajo que creo que incluso es responsabilidad nuestra, ¿no? Sí, sí. El incluir, incluso decir, no, 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 o sea, parte de mi formación, estoy aquí hablando en alto, parte de mi formación, si yo te ayudo, te quiero ayudar también a que cuando yo me vaya de esta formación, que mañana tengáis un proceso de decir, oye, ¿cómo sostenemos esto en el tiempo? Y muchas veces el sostener resultados es practicar, practicar, practicar y un proceso, como tenemos cualquier otro proceso en la venta. Es un proceso. Y muchas veces que vean el cambio de chip, ¿no? Que requiere ese cambio de enfoque, de decir, ostras, que a veces menos es más. Más tiempo para practicar, practicar, luego vamos a ser más efectivos en la venta. O sea, es muy, muy, muy rápidamente medible si X horas invertidas en roleplays y en feedback positivos, luego tenemos un pico en las ventas y lo podemos atribuir a eso, ¿no? O sea que Sí. es un punto muy interesante este. Mm. Muy bien. Oye, pues vamos a ir terminando, porque llevamos ya aquí 50 minutillos charlando, que no está mal, ¿vale? Y no sé si os queda algo en el tintero, Eduardo, alguna cuestión que quieras sacar. Hemos hablado así de, hemos picoteado por varios temas, ¿no? Dentro del ámbito de las ventas, de eso se trataba, de tomar, como Claro. si estuviéramos tomando un café y charlando con Cristian. Y bueno, pues hemos tocado algunos temitas. ¿Alguna otra cuestión, Eduardo, que te gustaría sacar así Hombre, a podríamos colación? seguir aquí hablando con Cristian 8 capítulos más, porque Claro, como somos unos flipados de las ventas y nos Nos encanta encanta, tanto esto que vamos, somos frikis. somos frikis, pero bueno, que no, yo creo que hemos tocado cosas súper interesantes, la práctica, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado de cómo ayudar. Yo creo que a ciertos procesos, tener las habilidades para ejecutarlos, yo creo que no hay que perder nunca la doble visión, ¿no? Porque Mm, los que somos de ventas siempre hemos adolecido de procesos y en los últimos años yo creo que la modernización de las ventas lo que nos ha ayudado es a entender que las habilidades son buenas y los procesos también, ¿no? Y ahí podemos sí, abrir un día en melón, que si CRM, que a nosotros nos apasiona, que si automatizar tareas, no mensajes, que es a mí lo que me apasiona también, y que tengan las habilidades para ejecutar esos procesos. Pero sobre todo yo creo que lo que compartimos y lo que me quedo de hoy es que lo que nos une también es que el vendedor sea un profesional que aporte cosas, que aporte valor, que tenemos eso es. todos, yo creo, aquí una misión muy importante de cambiar la mentalidad que tienen de los vendedores por ahí fuera, ¿no? Sí, De el charlatán pesado que engaña, que todavía queda, creo que va quedando cada vez menos, pero todavía es mucha la gente que sigue pensando esto sí, y hace falta mucha gente como lo que hacéis que siga predicando, que la gente trabaje, que los vendedores se muevan por otras cosas que no sean solo el número, ¿no? correcto. Que aporten, que hagan. Yo creo que lo más bonito es que tus clientes tengan éxito. A mí es lo que sinceramente siempre me ha motivado. Cuando un Claro, cliente, ¿no? Te dice, joder, nos has tal cual. cambiado la vida, Tal cual, tal cual. ¿no? O quizás, Eduardo, que te pase que el cliente para cualquier otra cosa te llama y te pide una opinión. Te dice, oye, mira, Ujú. Eduardo, te llamo porque estamos con esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces, ostras, ya no te está viendo como un vendedor, te está viendo como una persona de confianza, ¿no? De decir, Absolutamente. escucha, que vamos a preguntar a Eduardo porque Eduardo tiene una visión, escucha, cada vez que hablo con él me da unos ángulos y, jolín, voy a preguntarle a ver qué opina él de contratar a X persona. Y quizás no tiene nada que ver con ventas, ¿no? Pero le Mm, sabes aportar valor, ¿no? Entonces, mm, ese es el diferencial. Y como bien has dicho, yo creo que incluso la propia culpa la hemos tenido los vendedores de que haya habido ese enfoque, porque quizás hemos hecho cosas, no mm. todos, pero cosas que se han hecho mal, ¿no? Y queda ese aroma que el vendedor igual a, por lo que tú has dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a ir cambiando cositas y yo creo que es un momento muy, muy interesante este, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con cambios de mentalidad, con viendo enfoques diferentes, de no querer hacer las cosas como se venían haciendo 25 años y Claro, de cuestionarse cosas, ¿no? muy bien. fenomenal, Cristian. Pues nada, darte las gracias por habernos ayudado en este episodio. Y a vosotros, querida audiencia, pues ya sabéis, si queréis mejorar vuestros procesos o vuestra capacitación para profesionalizar a vuestros equipos, ahí nos tenéis, tanto a Cristian como a nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, David. Gracias, Eduardo. Un placer.